Hola a todas y todos, este es un video para la tesis Principios para un Final. Mi nombre es Guadalupe Álvarez y hemos elaborado esta presentación junto con Hilda Di Fabio. Esta presentación forma parte de una serie de videos que vamos a dedicar a la reflexión sobre los recursos lingüísticos, es decir, esas opciones lingüísticas que nos ofrece la lengua para elaborar y redactar la tesis. En este video en particular nos vamos a centrar en los marcadores discursivos, ejemplificando en muchos casos con fragmentos de tesis. Para comenzar, vamos a leer una definición o una caracterización de los marcadores discursivos que proponen Elena Calzamilla Blancafort y Amparo Tuzón Valls. Las autoras dicen: el sistema de la lengua pone a disposición unas piezas lingüísticas que relacionan de forma explícita segmentos textuales, estableciendo entre ellos diversas relaciones, los llamados marcadores discursivos. Ello no significa que tengan necesariamente que aparecer para que se establezca esa relación semántica. Es decir, los marcadores discursivos serían esas piezas lingüísticas que unen segmentos textuales, que pueden ser oraciones, frases, párrafos, y que establecen una relación entre ellos. Ahora bien, no es que para poder establecer la relación nosotros tenemos que escribir ese marcador discursivo, por ejemplo, una de más, sino que la relación ya existe, y lo que hacemos al utilizar el marcador discursivo es hacerla explícita, hacerla más evidente para quien está leyendo. Hay distintos tipos de marcadores discursivos. En principio están los marcadores que contribuyen con la organización general y global del texto. Se los denomina conectores metatextuales. Luego están los marcadores que exponen, que hacen explícitas las operaciones discursivas que realiza quien escribe o quien habla. Y finalmente están los marcadores que establecen relaciones lógico-semánticas entre los segmentos textuales y que son los que usualmente se conocen como conectores, como el pero, por ejemplo. Ahora vamos a empezar a ver cada uno de estos marcadores por separado. Comenzamos con los conectores metatextuales, que son, como hemos anticipado, aquellos que contribuyen con la organización global del texto. Para entender su funcionamiento tenemos que pensar al texto como un camino, y lo que hacen estos marcadores es irnos indicando cuáles son los recorridos que estamos realizando y que vamos a realizar. Orientan el desarrollo de ese recorrido textual. Piensen, por ejemplo, en los tipos de marcadores metatextuales, en los conectores metatextuales. Por ejemplo, pueden ser iniciadores, como para empezar, antes que nada, primero de todo, ¿qué hago yo con este marcador? Estoy indicando que este es el inicio del texto, el inicio del recorrido. Tengo, por el contrario, marcadores como finalizadores, en fin, por último, para terminar, en definitiva. Lo que hago con ese marcador es indicarle al lector que el texto o que el recorrido textual está finalizando. Es como una alerta de que allí comienza el final del recorrido. Lo mismo que si utilizamos ordenadores, primero, en primer lugar, en segundo lugar. Lo que estamos indicando es que hay una enumeración, una serie de ítems, y en cada caso indicamos cuál es el número de ítem que estamos tratando en cada caso. Entonces, en todos estos ejemplos que estamos viendo, lo que hacemos es marcar cuál es la etapa del recorrido textual en la que nos encontramos. Miremos un ejemplo extraído de una tesis de posgrado. Dice: a la vista de los resultados obtenidos, expondremos a continuación las conclusiones más generales que se extraen de nuestra investigación según el siguiente orden. En primer lugar, desde su objetivo general, se resumirán e interpretarán los resultados de la instancia empírica y de los ciclos de diseño. Luego se ponderará su efectividad para la comprobación de la hipótesis. Por último, se señalarán las implicancias del trabajo y líneas futuras de investigación. Como ustedes podrán ver, a continuación, en primer lugar, luego, por último, están señalando cuál será el recorrido que atravesaremos y cuáles serán los contenidos que nosotros veremos en cada una de estas secciones que forman parte, por lo que se ve, de las conclusiones del capítulo de las conclusiones de una tesis. Por otro lado, existen marcadores que se denominan marcadores de operaciones discursivas, que lo que hacen es una acción similar a la que realizan los emoticones. Si yo le mando a alguien una sonrisa, lo que pone de manifiesto esa carita con una sonrisa es que le estoy sonriendo, que estoy manifestando un agrado o una sonrisa a la persona que va a leer esa carita. Lo que hace el marcador de operación discursiva es también hacer evidente una acción.
En este caso, una acción discursiva que realiza quien está escribiendo. Por ejemplo, ejemplificar. Miremos los ejemplos de los tipos de marcadores de operaciones discursivas. Hay marcadores que muestran las acciones de ejemplificación. Por ejemplo, a saber, así, es decir, al utilizar ese marcador, lo que hago es hacer evidente que estoy realizando la acción de ejemplificar, que lo que va a leer el lector después es un ejemplo. Si utilizo esto es decir, en otras palabras, lo que hago evidente que es que lo que viene a continuación es una reformulación de una idea previa. Si yo no incluyo el marcador, la reformulación va a estar igual, pero al incluir el marcador lo que hago es hacer evidente, ¿sí? Mostrarle al lector cuál es la operación discursiva que estoy realizando. Y finalmente tenemos un ejemplo relacionado con los conectores metatextuales, que empieza así. En relación con las construcciones discursivas, hemos encontrado que los estudiantes priman un discurso racional, eficientista, que refiere a la necesidad de operar con tecnologías en términos de futura empleabilidad en el mercado laboral y al ahorro de costos, tiempos y esfuerzos. En relación con, lo que hace es mostrarle al lector que lo que viene después es el tema del cual va a tratar ese párrafo o todo un segmento. Más abajo tenemos respecto de, también anticipa un tema, el tema del cual va a hablar el párrafo. Entonces, ambos marcadores sirven para marcar esa tematización, es decir, la operación discursiva que realiza el escritor, que es la de tematizar el tema del cual va a hablar. Y finalmente, el último tipo de marcadores que hemos anticipado es el llamado conectores, que lo que hacen es establecer una relación lógico-semántica entre los segmentos textuales. Por ejemplo, uno de los tipos de relaciones que pueden establecer es marcar, señalar que lo que viene después del conector es una causa, o lo que viene después es una consecuencia. Pensemos, por ejemplo, en porque. Lo que viene después del porque va a ser una explicación, una causa, una razón de una idea que hemos expresado previamente. También, por ejemplo, tenemos conectores aditivos o sumativos, como además, después, incluso asimismo, que lo que hacen es señalar que lo que viene con posterioridad es una idea que se suma, que se añade a una idea previa. Si el conector no está, también hay una idea que se suma a una idea posterior. Pero con el conector lo que hacemos es explicitar esa relación, relación que se establece entre los segmentos textuales. Veamos un ejemplo. Dice, además, se lleva a cabo un análisis de los distractores desde la pregunta número 4 en todas las respuestas, etc. Ese además, lo que está indicando es que las ideas que van a venir después se suman a una idea previa que se ha expresado en la tesis. Y se utiliza un dado que, en este ejemplo, que lo que nos está mostrando es que lo que viene después de dado que va a ser una explicación, una causa, una razón de una idea que se expresa previamente. Si leemos, además, se lleva a cabo un análisis de los distractores, la pregunta número 4, en todas las respuestas, por encima y por debajo de la mediana, para tratar de eliminar algunas alternativas, dado que está comprobado que más de 4 opciones incrementan el tiempo de prueba sin una incidencia significativa en los resultados. Es decir, lo que viene después de dado que es una explicación de la idea que previamente se ha afirmado y sostenido. Para finalizar, proponemos pensar ¿cuál es la importancia que tienen los marcadores discursivos en el proceso de tesis? Y proponemos una respuesta considerando 3 ejes. Por un lado el texto en sí, por otro lado el lector y por otro lado el escritor. Desde el punto de vista del lector, los marcadores discursivos lo que ofrecen es coherencia. Vuelven al texto más coherente, en la medida en que las relaciones que de por sí se establecen entre los segmentos textuales se afianzan, se explicitan, se vuelven evidentes a partir de estos marcadores. Y en relación con lo anterior, también podemos pensar en el lector, el cual está leyendo una serie de segmentos textuales, una serie de ideas que ha expuesto el tesista, y los marcadores discursivos vuelven evidente ante él cuáles son las relaciones que se han establecido entre esos segmentos textuales. Y por último, desde el punto de vista del escritor, los marcadores discursivos son una oportunidad para reflexionar, para hacer una reflexión metalingüística, para reflexionar sobre el propio lenguaje, sobre la propia construcción del texto.
Es decir, para ver en qué medida es oportuno colocar un marcador, poder analizar las relaciones que se atraviesan en los segmentos para poder evaluar cuál es el mejor marcador, y en ese sentido, el pensar cuál es el mejor el marcador discursivo para incluir, cuál es el marcador inclusivo adecuado, nos lleva a pensar en las relaciones que de por sí establecen los segmentos textuales. Y por otro lado, pensar si realmente es necesario volver más evidente esa relación para el lector, o basta con esa relación que se establece de manera implícita. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video, en la próxima presentación.